Me parece que las pequeñas y medianas empresas deben hacer eso, entender que tienen la posibilidad de probar a bajo costo conceptos que después pueden escalar y desarrollar a partir de estas historias productos mínimos viables que deriven en su ecosistema de medios. Si algo me gusta de mi trabajo como directora de marketing es ayudar a construir historias únicas. Es la forma de conectar con la audiencia desde el lado emocional para hacer un cambio más grande. Seguro lo que tu empresa está haciendo ya otros lo han hecho o tú mismo estás creando un camino que otros van a replicar. Pero ¿cómo podemos ayudarte a contar una historia diferente? No es casual que traigamos hoy como invitado a Mauricio Cabrera, mejor conocido como Maca, quien es un experto en construir historias. Maca, bienvenido. Daniela, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar contigo y de poder compartir con toda la comunidad de Confío. Perfecto. Pues les cuento un poquito sobre Maca. Tiene más de 18 años de experiencia en la industria digital y de medios de comunicación. Fue director editorial de Medio Tiempo y parte de su equipo fundador. También fue director editorial de Yahoo, México, y Chief Digital Officer de Prowell Media. Hoy es el director de Storybaker, que es una agencia especializada en storytelling para marketing digital, y es un gran posteador en LinkedIn. Si no lo siguen, síganlo. Entonces, bueno, rapidísimo, te vamos a hacer 5 preguntas que creo que son las que más nos van a ayudar a darle a nuestra audiencia, a nuestros podescuchas, herramientas. Te quiero preguntar, ¿cómo convertir la historia de tu producto o servicio en una historia relevante para el cliente, con la que se identifique y entonces te pueda percibir en su top of mind o en su top of heart, como ahora se dice, y pueda comprarte desde ahí, ¿no? ¿Qué elementos son clave para construir una marca desde el storytelling? Mira, yo creo que una de las grandes metodologías a ese respecto, que parece bastante obvia y que ya hemos visto viajar por muchos lados, es este Golden Circle de Simon Sinek, que para quien no lo conozca, pues es básicamente empezar con el por qué antes que con el qué. Lo que plantea, por ejemplo, Simon Sinek es: la mayoría de las empresas terminan cometiendo el error de enfocarse en el qué, tanto a nivel organizacional como a nivel externo, en términos de hablar de su producto, de lo bueno que resulta, del proceso de trabajo que llevó poderlo desarrollar, cuando en la realidad lo que a la gente le importa es ese propósito que tú tienes como empresa y ese beneficio que le vas a poder entregar. Muchas veces a mí me gusta conectar este tipo de dinámica que parece tan elemental, pero que muchísimas empresas primero desconocen y segundo, aún conociéndolo, no lo hacen. ¿Por qué? Por la premura, por estar buscando generar ventas, porque las prioridades suelen ser otras. Una de mis grandes recomendaciones para empresas es que intenten sí tomarse el tiempo necesario para construir su propia narrativa y por ende la narrativa de cada uno de sus productos. Si en cambio se enfocan únicamente en generar ventas, están dejando de lado muchísimos aspectos emocionales, de empatía, de comprensión de su audiencia. Audiencia que, por cierto, además en los tiempos en que vivimos, pues más bien debe ser comunidad. Hoy las marcas ya no deben ver a sus compradores como un actor transaccional o como un fin transaccional, sino como un punto de partida, esa primera transacción que se da cuando una persona llega y te compra un producto para establecer una relación de largo plazo. Yo muchas veces hablo de, por ejemplo, cómo nuestra relación antes con marcas deportivas como Nike o Adidas básicamente consistía en de vez en cuando me compro algún artículo deportivo y se termina mi relación hasta que vuelva a ir a la tienda. Ahora tenemos que esas empresas desarrollan tecnología, que esas empresas te dan soluciones, te dan experiencias, crean comunidades. ¿Por qué? Porque es un modo de estar 24/7. Y eso solo se entiende si te enfocas en el propósito, que es, digamos, una misión mucho mayor a lo que tú hagas con un producto particular. Y de paso, si tienes ese propósito, terminas dándote cuenta de que tú no eres desarrollador de un producto específico, sino que puedes tener cualquier cantidad de tipos de soluciones, es decir, productos o servicios para tus usuarios, para los miembros de tu comunidad, y que no se termina esa comunicación, esa empatía, esa intersección en la venta de un producto. Entonces, eso es lo que yo diría: pensar muy bien en el propósito y, por el otro lado, también aprender que como proveedora de productos y servicios eres antes que todo una proveedora de soluciones. Y muchas veces lo vemos en el viaje del héroe tradicional, que de hecho se transforma muy bien en un libro que se llama Story Brand,
que precisamente refiere a ello, refiere a cómo tú como marca puedes ser la guía, el asistente mágico, por así decirlo, para que la persona, en este caso el comprador o quien contrata tus servicios, cumpla algún tipo de objetivo que él se ha propuesto o que se le ha presentado en la vida. Y me parece que si juntamos estas dos metodologías, narrativas, formas de ver la construcción de nuestra narrativa, se puede tener un acercamiento mucho más efectivo con la gente. De acuerdo, de acuerdo. Y me llama mucho la atención esto de generar comunidades, ¿no? Como las marcas estamos mucho más enfocadas en brindar soluciones y generar comunidades con nuestros clientes, ¿no? No simplemente pues en el momento en el que lo vas a comprar, sino cómo construyo antes, durante y después una experiencia de compra que te mantenga cercano a mí, ¿no? Y que este punto nos lleva también a un gran desafío. Por ejemplo, yo en la industria en la que estuve durante muchísimos años y que sigo relacionado por el tipo de servicios que desarrollo, los medios de comunicación. De pronto, cualquier empresa hoy puede ser en cierto modo un medio de comunicación y el medio de comunicación puede ser en cierto modo una empresa que ofrezca tanto productos como servicios. Es decir, no es solamente el contenido el protagonista, sino también como lo decía anteriormente, las soluciones que desde el medio de comunicación que amplía sus alcances y desde la marca que se humaniza, que eso también es algo que estamos viendo, se puede ofrecer a la gente. Entonces estamos en un ecosistema en el que básicamente hoy todo alrededor de nosotros es un proveedor de contenido y por tanto un potencial formador de comunidades. Vivimos en la era en la que los medios de comunicación quieren desarrollar productos y servicios, en la que las marcas quieren tener comunidad y en la que los creadores de contenido también se convierten en empresas porque terminan desarrollando comunidades. Y aquí el gran desafío para todos es cómo convertirte en aquel que logre enganchar de mejor manera con las personas, logre entender que hay una comunidad. Y aquí un punto clave como empresas de todos los niveles es no asumir posturas, no asumir en algunos casos apuestas estratégicas solo como eso, porque a lo largo de mi vida me ha tocado muchas veces que llega una marca y nos decía a nosotros en aquel momento como medio de comunicación con Juan Fútbol, que lo fundé, que nos decían, ¿sabes qué? Que quiero activar patrocinio de la Copa América porque resulta que, quién sabe por qué, compraron el patrocinio, está en los pilares, pero al siguiente año eso se olvidaba. Las cosas ya no funcionan así para las marcas ya deben abrazar propósitos que perduren en el tiempo para que tenga sentido construir comunidades. Muchas veces el freno a esas comunidades desde las marcas viene de eso, viene de decir, oye, pues ahorita nos interesa el fútbol, pero la verdad es que puede llegar un nuevo director de marketing en 6 meses y quién sabe qué pase. Y ahí es donde muchas veces las marcas rehuyen a la posibilidad de tener comunidades, pero a la larga me parece que es mucho más efectivo alimentar una relación de forma constante que estar encendiendo y apagando esfuerzos según lo que diga nuestro plan de negocios o el plan de marketing que establezcamos. De acuerdo. Oye, ¿y cómo crees tú que es la metodología correcta para escoger la plataforma que más va para las marcas o servicios? Mira, yo creo que primero se trata de identificar cómo se comporta tu buyer persona y a partir de eso, del perfil que tú estableces de tus potenciales compradores, detectar en qué plataforma es donde está. Y más allá de esa plataforma en la que está, que ese es un primer parámetro que hay que comprender, hay que elaborar y hay que entender ese funnel de conversión habitual de las ventas, también establecerlo en un funnel de generación de contenido, en un funnel de captación para que se convierta esa persona en un auténtico seguidor y sobre todo que tú tengas la relación directa. Muchas veces las marcas asumen que número de seguidores, y es un error que todos cometemos, personas, marcas, medios de comunicación, asumimos que nuestro número de seguidores es igual al número de personas que nos conoce, que cree en nosotros, que nos quiere, cuando la realidad es que no es así. Hay plataformas donde los seguidores valen más por la relación que se genera, otras donde valen menos y otras donde tú tienes el contacto directo. Entonces, eso es lo que hay que entender. ¿Puede una marca apostar por TikTok? Sí, por ejemplo, dependiendo del mercado en el que se encuentra y demás, puede crecer en TikTok, pero no solamente abrazar una plataforma, sobre todo esta que digamos es muy de awareness, de descúbreme, aquí estoy, sino intentar llevar hacia un tipo de relación mucho más directa.
¿Cuál? Pues puede ser, por ejemplo, el newsletter. El newsletter es por mucho hoy uno de los formatos más efectivos a partir de que te permite entender cómo es el consumo, o los descargables, que son ejercicios tradicionales de marketing que se hacen, que funcionan muy bien, o incluso este tipo de podcast. A ver, muchas veces las marcas se decepcionan, pueden llegar a cansarse de los números que arroja un podcast, porque no se cuentan en los millones a los que nos habituamos con campañas en Facebook y demás. Pero piensa, y ahí todos lo tienen que hacer, en la calidad del tiempo que invierte una persona con la marca. Es decir, si tú y yo logramos enganchar en la conversación a las personas que nos están escuchando, eso puede tener mucho más valor que millones de personas que de manera incidental nos descubren. Entonces, hay que elaborar todo ese camino para poder tener verdaderas comunidades y sobre todo el factor clave, humanizar, como lo he dicho, a la marca y por tanto humanizar también a quienes están detrás de la marca, que muchas veces las corporaciones no saben hacer muy bien eso o quieren hacerlo, pero por otro lado tienen algunos manuales corporativos que hacen muy difícil esta aproximación más cercana, digamos, entre su audiencia o entre sus consumidores, los miembros de su comunidad y la gente que forma parte de la empresa. De acuerdo. Yo veo mucho con mis amigos y amigas que tienen pymes, que quieren estar en las redes sociales, ¿no? Y entonces, bueno, quiero estar en Facebook y quiero estar en Instagram y tener un perfil en Twitter. Y yo digo, bueno, ¿y qué vas a decir, no? ¿Para qué quieres todos esos perfiles? O sea, si tienes un perfil, entonces hay que alimentarlo, hay que contribuir a la comunidad, o sea, hay que realmente darle un valor. Decir, tengo ahí, subo fotos de mis productos, pues difícilmente va a generar una comunidad, ¿no? Entonces, creo que además perfiles, bueno, hay miles, millones, o sea, lo que buscas tú en las redes sociales es algo que te construya a ti como persona o como empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo recomiendas manejar el contenido que generamos para que también el contenido que consumamos sea de valor, ¿no? Habiendo tanto contenido allá afuera, habiendo tantas marcas, habiendo tanta posibilidad de seguir a un medio o una marca que ahora también publica contenido como un medio, pero también para las pymes, cómo poder empezar a construir valor comparado con los recursos que tiene una empresa, como decías, como Nike, ¿no? O sea, como yo con mi pyme, que somos 40 en la empresa, pues no tenemos el tiempo ni los esfuerzos. ¿Cómo podemos empezar a generar contenido de valor? Mira, yo te diría que hay un factor que a mí me parece clave. Ahora Facebook habla mucho de los knowledge creators, que son estos creadores de conocimiento. Y en cierto modo, una pymes, si termina alejándose un poquito de esa obsesión que son las ventas, termina siendo un creador de conocimiento. ¿Por qué? Porque durante años habíamos crecido bajo una idea generalista de lo que eran los negocios. Entonces los medios de comunicación un día elegían hablar de una ultra empresa que es transnacional y demás. De vez en cuando se acordaban de las pymes, otras tantas se iban a entender los negocios familiares y demás. Pero ahora vivimos en la época de la especificidad. Entonces, si tú, por ejemplo, eres una pymes dedicada a la distribución, voy a decir cualquier cosa de frutas, por ejemplo, lo cierto es que hay un grupo de personas que pueden estar interesadas no solo en el producto, sino también en el proceso, en que tú expliques tus aprendizajes, en que tú expliques qué es lo que estás haciendo, en que tú expliques algunas de las máximas para la comunidad a la que tú te estás dirigiendo. Es decir, una pymes generando contenido sobre su industria. Y entonces empiezas a relacionarte con actores clave, que pueden ser tus clientes, que pueden ser tus proveedores, que pueden ser el mercado objetivo. Ese tipo de aproximación me parece muy útil. Es decir, entrar a un aspecto más de generación de contenido didáctico, emocional, inspiracional, que al contenido promocional, porque en efecto el contenido promocional hoy se está saturando, hoy no se convence a la gente a partir de decirle, mira, este es mi mejor producto, porque lo cierto es que hay muchísima competencia en todos los sentidos, pero resulta fundamental que se haga una estrategia que posicione a la empresa con su propósito, como lo decía, en aspectos emocionales, inspiracionales, didácticos, qué puedes enseñar, y también a las personas que están detrás, porque muchas veces son esos voceros de las distintas empresas las que pueden hacerse de una comunidad y eso empieza a operar a favor tanto de la persona, sí, que las empresas deben perderle el miedo a que sean muy visibles sus colaboradores clave y que posteriormente se puedan ir, forma parte de la vida como es hoy,
Y por el otro lado, a la marca, porque entonces empieza a hablarse de la marca como un lugar en el que hay una serie de personas ampliamente capaces. Y el otro punto que yo diría ya para cerrar esta respuesta es: piensen más las empresas, las pymes, las empresas de todo tamaño en crear productos o franquicias, no solamente posteos. Es como a los medios yo les digo, dejen de estar pensando en generar miles de notas, piensen más bien en cómo generar productos. Por eso un youtuber de pronto le termina ganando a una empresa de 200 personas. El youtuber está en determinado día, a tal hora, con su comunidad, con un empaquetamiento particular, con un estilo particular. Las marcas todavía padecen mucho al momento de aproximarse a construir ellas mismas sus productos, ya no productos de venta al público, sino productos de contenido, como esto que ustedes están haciendo. Voces Confío es un producto. Y si ustedes lo logran establecer en la cabeza de los usuarios, pues bueno, están hablando de una relación que ya no es, voy a pagar por algún servicio o voy a contratar algún servicio de Confío, sino que más bien se están vinculando a un producto de contenido y eso puede llegar a ser muy poderoso. Hasta en algún punto generarle ingresos como un negocio alterno a la propia empresa que lo desarrolló. Sí, y lo dices muy bien, ¿no? Voces Confío surgió como una idea de tener un espacio donde podamos compartir mucho más contenido de valor, ¿no? No venimos a hablar de nuestros productos, no venimos a hablar de, oye, ven y compra esto, ¿no? Tenemos un paquete para ti. Simplemente venimos a hablar de temas que sabemos que son relevantes porque nuestros clientes nos los dicen y cómo generamos una comunidad con ellos donde traemos a los expertos a que puedan darle soluciones. Y justo a ese respecto, yo acabo de escribir hace poco un concepto que llamé, muy basado en el producto mínimo viable y demás, historia mínima viable. Y eso sí que lo puede hacer una pequeña y mediana empresa. ¿A qué me refiero con eso? A que si, por ejemplo, tú ves Netflix o ves Apple TV Plus, te vas a dar cuenta que Ted Lasso empezó como un anuncio de NBC Sports anunciando que había adquirido los derechos de la Premier League. Paquita Salas, una serie española, empezó con posteos en Instagram. Hay libros hoy que se fundamentan, que se crean a partir del éxito que tuvo un tweet y que el escritor dijo, ¿sabes qué? Que esto yo lo puedo ampliar y se puede convertir en un libro, o una serie de tweets pueden conformar un libro. Entonces me parece que las pequeñas y medianas empresas deben hacer eso, entender que tienen la posibilidad de probar rápido y de probar a bajo costo conceptos que después pueden escalar y desarrollar a partir de estas historias mínimas viables, productos mínimos viables que deriven en su ecosistema de medios. Voces Confío puede terminar transformándose en un evento anual, además de todo, seguir con el podcast y tener eso. O puede en su momento tener un curso por correo electrónico, que esa también es una tendencia. Empresas ofreciéndote cursos a través de correo electrónico, de newsletter, donde tú vas recibiendo desafíos o información a diario para poder llegar a algún tipo de punto. No se necesita hacer toda la inversión, no se necesita asumir desde el inicio que un esfuerzo de contenido va a funcionar, sino ir con pruebas pequeñas, establecer las métricas que correspondan a ese esfuerzo y a partir de eso desarrollar un ecosistema. Y ese ecosistema que esté validado mucho más allá de una persona, porque uno de los grandes errores de las empresas justo es lo que te decía, que cuando hay rotación, muchas veces llega un nuevo director o lo que sea y destruye lo anterior. Aquí lo importante es respetar el ciclo y la comunidad que se pueda construir, que en Estados Unidos tenemos muchísimos casos y de a poco empieza a darse en México también y en Latinoamérica este tipo de ejercicios. De acuerdo. Oye, y la pregunta del millón, ¿cómo le ponemos datos? ¿Cómo hacemos medibles los crecimientos? ¿No? Porque, pues, si bien una empresa grande se puede dar el lujo de tener un equipo y de tener una estrategia y de tener algo ¿cómo llamarlo? De no esperar un retorno de la iniciativa, ¿no? Entonces dices, bueno, pues nos esperamos, nos va a ir construyendo comunidad. ¿Cómo le ponemos algunas métricas a la generación de contenidos, ya sea en redes sociales, correo electrónico, en video, en podcast, en webinars, en lo que sea que queramos construir para nuestra audiencia, de manera que le den a entender a la pyme que lo que está haciendo sí es relevante para su audiencia? Sí, la verdad es que esa no es una respuesta exacta porque no aplica para todos. Como tú dices, a partir de las dimensiones, de la estructura de cada una de las empresas que decide invertir o no en contenido, hay márgenes de maniobra.
Y en este caso, si yo fuera una pequeña y mediana empresa, vaya que lo soy, Storybaker es una pequeña y mediana empresa, yo lo que intento es cómo crear conceptos que impacten no a la mayor audiencia, sino a una audiencia de calidad. Y eso es algo que muchas veces nos pasa y nos confundimos. Como empresas, de pronto queremos los 10,000 seguidores. Hay empresas que hasta terminan pagando por granjas para que parezca que tienen una comunidad. Eso no sirve. Hay que buscar cuál es ese producto mínimo viable de bajo costo que me puede acercar a la gente. Y a partir de eso decidir, porque también nos metimos mucho en esta dinámica de tengo que estar creando. A partir de eso decidir cuál es el mejor camino. Puede que el mejor camino no sea estar en muchas redes sociales, sino hacer un PDF descargable con las tendencias de tu industria y ahí vas a tener un registro de una audiencia de calidad que es la que te importa. Ese es un factor clave. De acuerdo. Audiencia de calidad en vez de cantidad de audiencia. Y ese punto es el que te permite poder actuar con presupuestos bajos, acotados y aún así con saltos cuánticos. Ya no se trata de estar todo el tiempo, porque como dices, hay cualquier cantidad de alternativas para entretenerte, para informarte, para aprender, para lo que sea. Pero si tú eres estratégico en tus esfuerzos, puedes hacerlo bien teniendo un presupuesto pequeño, acotado o un presupuesto vasto. Un punto que sí es clave es lo que hagas, hacerlo bien. Porque muchas veces también se intenta que a través de presupuestos muy bajos haya resultados muy positivos que resuelvan un esquema de ventas. No, hay que ser muy honestos y advertir que la apuesta por el contenido suele ser una apuesta a mediano y largo plazo y que luego hay que saber gestionar. Porque si no, lo que llega a pasar, y me ha ocurrido en distintos momentos, es un entusiasmo inicial que no está alineado con expectativas reales y entonces a los 2 o 3 meses terminan viendo esa construcción de comunidad como un fracaso, cuando es posible que el contenido no haya estado mal y que la audiencia sí haya respondido, nada más que lleva un proceso. Si no estás listo para ese proceso, entonces idéate otro tipo de cosas. Puedes irte directamente a un tema de performance y tampoco está mal. Cada uno debe entender su realidad, el momento que vive y pensar cómo hacerlo. Pero lo que no se vale es decir, no puedo hacer nada, porque ahí está un TikTok con muchos creadores que no gastan absolutamente nada y lo hacen. Ahí está un Instagram donde es un poco más difícil crecer orgánicamente, pero lo puedes hacer. Y ahí está, como hace rato lo mencionabas, LinkedIn. A ver, no te cuesta nada en realidad crear contenido y empezar a relacionarte con la gente. Yo veo a LinkedIn como un espacio propicio, ahora Twitter también, para crear lo que yo llamo networking content, que para mí es hasta cierto punto la evolución del PR. Yo hago contenido que resulta útil para la gente, esa gente se empieza a relacionar conmigo, ocasionalmente la cito, no por conveniencia, sino porque me interesa lo que dicen, y se empieza a generar un círculo virtuoso. La métrica más importante es la formación de comunidad, no los ojos impactados. De acuerdo. Y luego esa comunidad, o sea, impacta muchísimo en el word of mouth, ¿no? O sea, esa gente cree en ti y son advocates de tu producto, ¿no? Entonces son los primeros que te van a recomendar, que van a hablar bien de tu servicio, que el día que lo necesites te van a dar una recomendación. Entonces, pues es para lo que estás construyendo, ¿no? Nada que sea más valioso que una recomendación de una persona, más allá de un bot en redes sociales. Y es que literal es como una avalancha. La formación de comunidad empieza como una bolita de nieve que va cayendo y después pasas al segundo, al tercer nivel, al cuarto, hasta que cuando te das cuenta, esa bolita ya se mueve por sí sola, ya no depende de ti. Hay muchos recomendando lo que haces y el foco, te diría, es ponte a generar contenido de calidad. Si tú desarrollas contenido de calidad del que tú estás convencido como empresa y como persona, tarde o temprano va a haber gente que se sume a ti en el camino. Primero porque la consistencia, incluso a nivel empresas desarrollando contenido, es algo que no se suele dar. Es decir, el primer gran filtro está en todos los que abandonan. El podcast, por ejemplo, es una gran muestra de esto, que hasta tiene el nombre de pod fading. Gente que empieza su podcast y lo termina cerrando. O las propias empresas que inician un podcast y luego dicen, no, ¿sabes qué? Que ya no tuvo tanto sentido y demás. En cambio, luego sí encontramos empresas que han apostado muy bien en eso y por simple estadística, si tú eres consistente, vas a tener resultados, pero se tiene que ver como una inversión
y como algo que legítimamente te interesa hacer, no como una solución en materia de ventas. Ahora, si logras tener esa comunidad ávida de ti, vas a tener un gran negocio y te vas a poder mover hacia donde tú quieras. Entonces, me parece que solo se trata de pasar este momento de dolor, que a ver, es difícil, porque yo mismo que venía de grandes medios, pues de repente cuando yo creo de nuevo, empiezo de cero en algo 100% mío y demás, es difícil decir, pues pasé de los millones de visitas a 100 registros a mi newsletter, a 200. Pero si logras pasar ese momento que es muy retador porque no tienes tantos aspectos anímicos, emocionales para decir vale la pena, vas a construir una verdadera comunidad. Me encanta. Pues cerremos con eso. Oye, Maca, te voy a pasar al dado confío. Tenemos aquí un dado que tiramos virtualmente y te lanzamos una pregunta para conocerte mejor. Venga. Y sale 1 y la pregunta es, ¿qué superpoder te gustaría tener? A mí me gustaría mucho el poder de trasladarme a distintos momentos de la historia de los seres humanos. Primero porque me parece que todo en cierto modo ya ha existido, nada es completamente nuevo y poder volver a experimentar, a tener por un lado las necesidades y por el otro lado la inventiva que en su momento han mostrado los seres humanos para resolver sus problemas, creo que ese para mí sería un poder extraordinario, el poder viajar en el tiempo, el poder entender qué va a pasar en el 2050, el poder entender lo que ocurría antes, porque yo insisto, veo siempre una reinterpretación del pasado, es así, eso está validado. Tendemos a que parece que ya somos algo 100% distintos y volvemos. Entonces, si nosotros somos observadores, podemos anticipar mucho lo que va a ocurrir. Ahora pasa con las plataformas de streaming, que hay muchísimas y todo hace apuntar que el modelo de la televisión por cable va a volver. Se van a juntar varias porque es inviable que la gente pague por todas las plataformas de streaming que están. Entonces, a mí me encantaría poder tener esa capacidad de decir, quiero irme acá para poder entender cómo se movía y luego volver para saber cuál va a ser el aterrizaje en el presente o en el futuro cercano. Bueno, si te vas al 2050, nos cuentas cuando acaba la pandemia, por favor. Esperemos que para ese entonces ya. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento para nuestros empresarios y empresarias pyme. No, muchísimas gracias, Daniela. Y gracias a todos nuestros podescuchas. Espero que hayan llegado hasta este momento en el episodio. También acuérdense que ya nos pueden encontrar en YouTube. Y nos vemos y nos escuchamos el jueves que viene.